Bueno, quería compartirles una palabra en San Mateo capítulo 8, versículo 23. San Mateo capítulo 8, versículo 23. Una palabra muy conocida, pero una palabra oportuna para el tiempo que vivimos y para lo que Dios quiere hacer con nosotros como cuerpo de Cristo. Amén. Si usted tiene San Mateo capítulo 8, versículo 23, me dice amén, así la leemos. San Mateo capítulo 8, versículo 23. Gloria a Dios. Mateo 8, 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Diga conmigo, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Hermosa palabra que cuántas veces tal vez usted la habrá escuchado predicar, tal vez la ha leído, ha visto algún video acerca de la predicación de esta palabra, pero vamos a sacar en esta mañana algunas de las riquezas que hay en estos versículos. Toda la palabra de Dios está llena de la riqueza del cielo y es útil para enseñarnos a seguir al Señor en esta tierra. Cada vez que leemos la palabra es como que brotan riquezas. Tal vez yo cuando recién me convertí leía la Biblia como si leyera una revista, sin darme cuenta que esa palabra se iba metiendo dentro de mi corazón, dentro de mi mente, y que luego iba a ocurrir lo que la misma palabra dice, que la palabra de Dios es siempre viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Muchas veces escuché hablar de eso. Cuando recién me convertí creí que era una frase armada por un evangelista, hasta que me di cuenta que estaba en la Biblia. La palabra de Dios es siempre viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando nosotros leemos la Biblia se mete dentro nuestro y queda viva ahí adentro. ¿Sabe que luego me pasó de empezar a predicarle a la gente y que esa palabra que yo había leído salía y era eficaz? Y era más cortante que una espada de dos filos porque era una palabra dirigida hacia la persona que estaba escuchando. Nosotros tal vez no nos damos cuenta de la riqueza que vamos recibiendo a través de la lectura de la palabra de Dios. Muchos dicen, no, yo no la leo porque es difícil, es complicada, no la entiendo. Usted lea la palabra. El alimento del cristiano es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es la que nos direcciona. La palabra de Dios es la que nos hace conocer la voluntad de nuestro Padre y nos hace vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Amén. Y esta palabra, a mí, yo la he predicado mucho en las campañas, pero hace un tiempo que Dios me viene haciéndola ver desde otra óptica. ¿Sabe? Dice el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quién siguieron a Jesús para entrar en la barca? ¿Todos? No, sus discípulos, no cualquiera. Jesús le predicaba a las multitudes, Jesús atendía la necesidad de cada persona, pero Jesús tenía un grupo de discípulos. Diga conmigo, discípulos. Y Jesús nos mandó a predicar el evangelio y a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que Él nos enseñó. Así que, ¿quién entra en el lugar íntimo con Jesús?
el discípulo. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? 3, 4, 5. Los demás vinieron porque no tenían nada que hacer en la casa. Jesús nos llamó para ser discípulos. El discípulo aprende de su maestro y hace lo que su maestro le enseña y lo que él ve hacer de su maestro. Veo que los hijos aprenden del padre y lo imitan. No sé cuántos de ustedes habrán visto a su hijo de chico ponerse los zapatos del papá o la corbata, querer ser como el padre, ¿o no? Siempre juega a ser como el padre el hijo. Tal vez que hay padres que no son dignos de ser imitados. Bueno, eso es otra cosa aparte. Pero el hijo siempre quiere ser como el padre. Va al peluquero con el papá, se quiere peinar como se peina el padre, quiere usar la ropa del mismo color que el papá. El hijo es un imitador de su papá. Y nosotros tenemos a un Dios que es nuestro Padre, que tenemos que imitarlo. Y el discípulo debe seguir las pisadas de su maestro. ¿Y sabe qué? Dice que entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Sabe quién es la barca aquí en la tierra? Somos nosotros. Cada uno de nosotros somos una barca que navega en este mar que es la vida, atravesando dificultades, atravesando momentos buenos, malos, de bendición, de pérdidas, de ganancias, atravesando un mar que a veces está calmo y a veces se levanta como una gran tempestad. El discípulo no es mayor al maestro. El otro día hablaba con una gente y le decía, a Jesús le pasó. Y él dijo que por donde él pasó debemos pasar nosotros, porque el discípulo no es mayor que el maestro. Así que si Jesús fue probado en todo, nosotros vamos a ser probados en todos. Si Jesús fue tentado por el enemigo, nosotros también vamos a ser tentados por nuestro enemigo. Todo lo que el maestro enfrentó, vos y yo tenemos que enfrentarlo. Diga conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Porque a todos nos gusta el poder que el Señor prometió para Pentecostés, el hablar en lengua, las señales, los prodigios, las maravillas. ¿Le gusta o no le gusta? ¿No le gustaría a usted salir de acá y orar por un paralítico y que el paralítico se levante? ¿Orar por un muerto que resucite? ¿Le gustaría o no? Bueno, eso tiene un precio. ¿Sabe cuál es el precio? Pasar por la escuela del maestro. Para ser discípulos debemos aprender de nuestro maestro. Jesús pagó un precio muy alto en la cruz. Y el precio que Jesús pagó alcanzó para que Él reciba el poder sobre toda la creación. Y ese poder Él se lo dio a sus discípulos. Dígame amén, por favor, emocióneme. Si usted no interactúa conmigo, me parece que estoy hablándole una foto. Él le dio el poder a sus discípulos. Dígale a mí. Dígale que está al lado suyo, a mí me dio el poder. A mí me dio el poder. ¿Pero qué me va a dar a mí, hermano, si yo a gatas puedo hablar? ¿Qué me va a dar a mí que conozco tan poco de la palabra? ¿Qué me va a dar a mí que todavía hay tantas cosas que tengo que cambiar? El Espíritu Santo no viene sobre personas que son perfectas. Hay muchos que no reciben del Espíritu Santo porque dicen, todavía yo tengo cosas para cambiar. Déjeme decirle que Jesús, cuando hizo la promesa del Espíritu Santo, dijo, Él vendrá y les enseñará todas las cosas. Él los va a fortalecer, Él los va a guardar, Él los va a direccionar, Él les va a dar el poder para que usted pueda vencer lo que hasta hoy no ha vencido. Él le va a dar el poder para vencer el cigarrillo, para vencer el adulterio, la fornicación, las mentiras, el chusmerío. Yo sé que acá no hay ninguno, pero si usted encuentra a alguien y le tiene que predicar, usted dígale que Jesús le va a dar el poder para hacerlo. Porque el poder del Espíritu Santo viene a ayudarnos a hacer aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Sabe que yo empecé a ir a la iglesia y hacía todos los deberes. Dios fue tan bueno que me trajo un predicador a mi casa y me convertí en mi casa, porque yo jamás iría a un lugar donde había gente con traje, porque
hace 33 años atrás, cuando yo me convertí, traje usaba el que tenía plata nada más. Entonces para mí había una barrera, una distancia entre el hombre de traje y una persona humilde, de escasos recursos. Entonces para mí era una barrera eso. Entonces Dios trajo un predicador a mi casa que vino con un pantalón y una camisa, me habló de Jesús y yo me convertí a Cristo. Pero fue un tiempo que tuve que atravesar hasta que me convertí. Primero era simpatizante, después era un seguidor, pero había cosas que no las podía dejar. Estaba en el culto, hablaba en lengua, era el que más fuerte hablaba. En aquella época se enseñaba que cuanto más fuerte gritaba, más tenías de Dios. Y yo estaba ahí, y salía de ahí, me iba a bailar, fumaba, tomaba. El otro día le contaba a Verónica que a una amiga que se había educado en la iglesia, en la escuela católica, estábamos bailando en un boliche y yo le decía, te quiero contar que conocí a Jesús y cambió mi vida. Y la piba en un momento me miró y me dijo, me parece que no es lugar para hablar de Jesús. Y eso me hizo reaccionar a mí, que tenía que cambiar algo más de mi vida. Entonces, el Espíritu Santo un día viene a mi vida, porque yo me arrodillo un viernes a la noche y le digo, Señor, yo sé que estos pecados que yo sigo haciendo fueron los que te llevaron a la cruz. Pero es más fuerte que yo, no puedo. Veo a aquel que fuma y dice, yo quiero pero no puedo. Va a comprar cigarrillo. Entonces no es que quiere, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre quiere, eso hace. Entonces, ¿qué le dije esa noche? Señor, esto es más fuerte que yo, ayúdame. Yo quiero pero no puedo. Si vos me ayudás, yo quiero. ¿Sabe cuál fue la palabra clave de esa oración? Decirle, yo quiero. Cuando yo le dije, yo quiero, no, creo que el Señor ni escuchó que le diga, ayúdame, porque Él estaba dispuesto a hacerlo. Él está dispuesto a cambiar el rumbo de tu vida. Son mentiras que vos viniste a la iglesia, al pueblo de Dios, para seguir arrastrando aquellas miserias de tu pasado. La Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Son mentiras que no podés. Pero aquel puede y yo no. ¿Por qué Dios con aquel y conmigo no? Porque no querés, amigo, amiga, hermano, hermana, porque no queremos. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos ayuda a hacer lo que no podemos hacer. Amén. Así que si hay algo para cambiar, esta es tu mañana. No para que te pongas de pie y confieses tu pecado delante de todo, pero para que le digas, Señor, esto es más fuerte que yo quiero cambiar. Y yo te puedo asegurar que Jesús te va a cambiar. ¿Sabe qué hizo Jesús aquel viernes cuando yo me arrodillé al lado de la cama y oré? ¿Quieres saber? Siguen siendo chusmas, lo enganché como la otra vez. Son chusmas, quieren saber todo. ¿Sabe qué pasó? Eso fue un viernes a la noche, sábado a la mañana me fui a la iglesia a un ayuno. En aquella época ni se sabía lo que era el gozo del Espíritu Santo. Entré al ayuno a las 9 de la mañana en la iglesia, en medio de la alabanza, al segundo coro que cantamos. Empecé a hablar en lengua y a matarme de risa y no sabía lo que pasaba. Los que estaban al lado mío casi se ponen a reprender porque nadie sabía lo que era el gozo. Pero ¿sabe qué pasaba? Jesús me estaba llenando. Estaba llenando aquellos lugares que el viernes a la noche yo le había entregado. Cuando nosotros le entregamos las cosas al Señor, Él se las lleva. Y su Espíritu viene y llena esos lugares que quedan vacíos. Amén. Y nunca más podemos volver atrás. ¿Sabe que yo siento el olor a cigarrillo y me da asco? Y antes por ahí me fumaba 3 atados de cigarrillo por día. Usted me mire, ¿usted fumaba? Sí. Sí que fumaba. ¿Y cuántas cosas hacía? Pero Jesús me hizo libre. Y su Espíritu Santo vino y me llenó aquellos lugares que habían quedado vacíos. Y hoy puedo decir, con Cristo podemos ser libres. Podemos seguir a Jesús, podemos ser discípulos del Maestro de Galilea. Amén. Dice, sus discípulos
entraron a la barca con él. Jesús venía predicando, Jesús estaba cansado, Jesús había atendido toda una multitud y llama a sus discípulos sabiendo que ellos eran hombres que trabajaban en el mar, que como dicen los jóvenes la tenía reclara. Llama a los discípulos y dice: muchachos, mire, estoy muy cansado, quiero que me lleven a la otra orilla, quiero descansar un poco porque todavía resta mucha tarea para hacer en el día. Y ahí fueron los discípulos, prepararon la barca y dice que entrando Jesús en la barca, los discípulos entraron con él. ¿A quién le hubiera gustado entrar con Jesús a la barca? ¿Les gustaría entrar con Jesús a la barca? Hoy tiene la oportunidad. La barca sos vos. La barca sos vos. Vos sos la barca. Jesús quiere entrar a tu vida. Jesús quiere entrar a tu vida. Dice que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. No dice que se quedaron lejos. No dice que se quedaron peleando con el cigarrillo, con el carácter, con las malas contestaciones. No dice que se quedaron peleando con el adulterio, con la fornicación, con las mentiras. Dice que los discípulos le siguieron. Y Jesús sigue buscando discípulos que le hagan un lugar en la barca en esta mañana. Él no vino a este lugar para que vos te vayas como llegaste. Hoy tiene que haber un quiebre en tu vida, tiene que haber algo distinto. Tienes que dejar que el Espíritu Santo haga lo que quiere hacer en tu vida y esta mañana lo va a empezar a hacer. Jesús está pidiendo tu vida para entrar a ti y cambiar el rumbo de tu vida. Yo que a usted le doy un fuerte aplauso a Jesús por esto. Aleluya. Jesús es bueno. Jesús es gracias. Dice, y entrando Jesús a la barca, sus discípulos le siguieron. Cuando dejamos que Jesús entre a nuestra vida, algo tiene que ocurrir. Nos han predicado un evangelio de venir, que con Jesús está todo bien, todo color de rosa, todo funciona bárbaro, y no es así. Cuando vos te comprometés con Jesús, ocurre lo que ocurrió en este versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Sabe que cuando Jesús pide la barca, yo puedo imaginármelo al impetuoso Pedro? Decirle: maestro, ¿estás cansado? Anda a dormir. Veo que los jóvenes dicen: vos dormí. Y Jesús estaba cansado y tomó el consejo, dijo: bueno, voy a dormir. Seguro que él diría: yo la tengo reclara para andar en el mar. Jesús, vos andá y descansá. Sabés tanto de predicar el evangelio, de sanar enfermos, de libertar cautivos, de echar fuera demonios, pero yo de llevar la barca a la otra orilla lo hice toda mi vida. Vos dormí. ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que iba a pasar? Sí, él sabía todo. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? ¿Crees que no me van a precisar? Yo voy a descansar. Y se fue a la proa a dormir. ¿No le suena conocido eso? Cuando nosotros creemos que ya la tenemos clara. Dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Yo la tengo reclara. Yo ya conozco a Jesús. ¿Quién me va a enseñar algo? ¿Sabe que a veces hablo con cristianos y me doy cuenta que mientras les hablo, ellos ya están pensando qué versículo de la Biblia van a citar para contestarme, sin alcanzar a recibir lo que por ahí Dios a través de este burro le está queriendo decir? Acá no se trata de tenerla clara y de saberla, porque todos los días ocurren cosas nuevas, todos los días ocurren cosas distintas y todos los días podemos aprender si hacemos la voluntad del Maestro. Dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande y Jesús, por el consejo de los que la tenían clara, estaba durmiendo. ¿Sabe que un día me permitió el Señor ahí en Comodoro Rivadavia había ido a predicar una campaña y veo por el noticiero que había una tormenta muy fuerte, estaba lloviendo y que había un maremoto? Y yo nunca lo había visto. ¿Usted vio alguna vez un maremoto en vivo, en directo? Por ahí lo vio por una película. Entonces yo, como soy chusma, me pedí un remis y me fui a ver el maremoto. Y sabe que
la tormenta en el mar es muy fuerte. Para mí más que un mar en moto era un mar embravecido, un mar en camión era, ya no era moto, era más todavía. Arrancó un barco del puerto, un barco pesquero, no sé si usted conoce Comodoro. Comodoro, la playa es todo canto rodado, ahí no hay arena, y está al pie del cerro. Y sabe que tomó el barco pesquero, lo trajo a la orilla y las olas pasaban por arriba del barco, lo hundían para un lado y cuando volvía del otro lado lo llenaba de canto rodado y lo daba vuelta de nuevo. Así constantemente. Recuerdo que el dueño bajó por la montaña con una soga de acero porque quería salvar su barco. Bueno, me cansé de ver eso. Cuando vi que la ola pegó muy cerca, dije, ya vi, me voy, no vaya a ser cosa que el mar me lleve para adentro. Y volví al año. ¿Sabe dónde estaba el barco? Encallado ahí en la playa. Fui a mirarlo, estaba lleno de canto rodado. Sus paredes, que son de este espesor, estaban dobladas así como usted ve mi camisa, así. Y ahí pude entender este pasaje, la fuerza del mar. Cuando la Biblia habla del mar, habla del mundo espiritual que está en contra de los discípulos del Señor. Dígale contra mío. Usted se entregó a Jesús, debe saber que ni bien le entregó su corazón a Jesús, salió de estar debajo de las garras del diablo y ahora el diablo se convirtió en un enemigo potencial suyo. ¡Wow! ¿Qué pasó? Hasta los chicos se callaron. Si usted no sabía, el diablo es su enemigo. Y él odia la creación de Dios y odia a los hijos de Dios. Y él se levanta contra todo lo que es Dios. El mar se levanta fuerte contra los hijos de Dios. Pero tranquilo, Jesús está en la barca. Tranquilo, Jesús está en la barca. Mire, yo veía como las olas pasaban por arriba y entiendo este pasaje que dice, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, la tapaban la barca las olas y la arrojaban, dice en otro evangelio, la arrojaban de un lado para el otro. Y ahí me imagino a Pedro y a todos los que la tenían clara, habrán empezado a tirar las redes, cortaron la cadena en el ancla, la tiraron, todo lo que pesaban, bajaron las velas, tiraron todo para alivianar la barca, pero el mar arrojaba la barca de un lado para el otro y la cubría. ¿No le pasa que a veces los problemas, las dificultades cubren su vida y usted dice, Señor, no doy más? Señor, acordate de mí, no puedo más. ¿Le pasa o no le pasa? Y usted dice eso y el Señor dice, un poquito más, vas a ver que todavía podés un poco más. Viene con todo para atrás, le va a pedir a su suegra que le preste para pagar la luz y el gas y se encuentra que su suegra se descompuso y la tiene que llevar a internar. Esta que le venía a pedir justo ahora se va a descomponer. Una tras otras son los golpes de las olas del mar. Son los golpes del enemigo contra tu vida. Se te levantan en el trabajo y te dicen, bueno, vas a trabajar 2 días por semana. Se levanta la familia, che, siempre con esos locos a la iglesia, ¿por qué no te quedas con nosotros un domingo? Las olas vienen una detrás de la otra a golpear la barca. Dice que las olas cubrían la barca. Las olas tiraban la barca de un lado para el otro. Así las dificultades vienen en contra de los discípulos de Jesús. Pero ¿sabe qué dice? Que Jesús estaba durmiendo. ¿Por qué Jesús se duerme? Porque ya no lo busco, ya no le canto, ya no le sirvo. Empieza a venir la cosa mal y empiezo a cada vez a diezmar menos. Yo sé que usted diezma bárbaro. No soy predicador de la prosperidad. Pero ¿sabe qué? En época de escasez es cuando Dios más mostró su poder en medio del pueblo. Pero en la época de escasez, aquel que no conoce bien a Jesús, ¿sabe qué hace? No voy a diezmar porque tengo que pagar la luz, no voy a llegar a fin de mes. Cierra su mano. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que el que cierra su mano va a pobreza. Nunca cierre su mano con el Señor. Porque Él dijo que cuando le damos 1, Él nos da 100. Nosotros no dependemos del presidente de este país ni del ministro de Economía.
Nuestra economía depende del cielo y en el cielo no hay inflación, no hay crisis, no hay dificultades. El cielo siempre gobierna sobre la tierra y el que gobierna el cielo gobierna nuestra vida y es indudable que la bendición de Él no se tardará y vendrá sobre nuestras vidas. Amén. No importa cuán fuertes sean las olas, cuán brava sea la tempestad, lo importante es que Jesús no esté durmiendo en la barca. Ellos subestimaron a Jesús. Los discípulos, anda a dormir, tranquilo vos. No lo deje dormir a Jesús. Yo me despierto a la mañana, lo primero que hago es pensar en Jesús. Señor, gracias por este día. Lo tengo a Jesús todo el día conmigo. Hay gente que ora 24 horas por día, pero no le hace caso a Jesús. Yo no le digo que deje de orar, pero sí hágase dependiente de Jesús. Voy a comer a un restaurante, todo me mire, Señor, gracias por estos alimentos. No me importa lo que la gente diga. Si al drogadicto no le importa drogarse delante de todo. Si al delincuente no le importa delinquir adelante de todo. ¿Qué vergüenza puedo tener yo de decirle gracias, Señor, porque hoy una vez más se cumple tu palabra y no faltan los alimentos en mi mesa? Cuando nosotros tenemos esa relación con Jesús, Él está despierto en nuestra barca. Ay, hermano, pero si usted supiera por dónde yo paso, y si yo le cuento por dónde yo paso, yo podría cantarle, a mí me pasa lo mismo que a usted, o peor. Pero ¿sabe qué? No lo dejo dormir a Jesús. Soy la pesadilla de Jesús. ¿Sabe qué dice Jesús? Otra vez. Siempre. Yo voy manejando y le hablo a Jesús, le oro los semáforos. Y algunos dicen, este está loco. Bueno, yo voy apurado y le oro, Señor, que no corte. Y paso yo, ¡pah! Y atrás corta el semáforo. Lo tengo en cuenta en todos mis caminos, en todas las cosas. Y Él siempre sale a mi encuentro para bendecirme. Yo puedo asegurarte que si no dejas que Jesús se duerma en tu corazón, Él te va a sorprender cada día. Y cada día que lo busques, Él va a salir a tu encuentro para bendecirte. Porque es su promesa, nunca Él va a faltar. Los discípulos desesperados, cuando vieron que el mar cubría la barca, versículo 25, y vinieron a sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ajá, ¿no era que no me precisaban? ¿Ahora me vienen a buscar? Es mejor tenerlo despierto al Señor. Total, Él no se cansa. Él no le hace falta dormir. Es mejor dejar que Jesús gobierne nuestra barca, que Él lleve el timón de nuestra embarcación, porque Él nos llevará a un puerto seguro. En medio de la desesperación, la gente busca a Jesús. ¿Sabe? No sé si se los dije la otra vez cuando vine, pero no está de más repetirlo. ¿Usted sabe por qué la Argentina está como está? No está porque, yo me acuerdo, desde el gobierno de los militares para acá todo. Que se vayan todos, los cacerolazos, el corralito, el corralón, la chorra, el ingeniero, todo. No está mal por ellos. ¿Sabe por qué está mal? Porque la Argentina fue muy visitada por Jesús y le dio la espalda a Jesús. ¿Sabe lo que hizo la Argentina? Anda a dormir, Jesús. Y lo dejaron durmiendo en un rincón de la barca. ¿Y sabe qué dice la Biblia que yo tengo? En la angustia me buscaréis. Entonces el Señor tuvo que permitir este tiempo que estamos viviendo. Y esta angustia, ¿sabe para qué? Para que nosotros lo busquemos. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando tu vecino empiece a ver que vos te quedaste sin trabajo, pero que clamás a Dios y que la bendición de Dios está con vos, ¿sabés qué te dice? Yo quiero tener lo que vos tenés. Yo necesito ese Dios que vos tenés, porque veo algo distinto en vos. Y no es algo distinto que te hiciste la planchita, o te cambiaste el color de pelo, te dejaste la barba, los bigotes, no. Lo que tenemos de distinto es que Jesús está en la barca y está despierto. ¿Sabe cuando Jesús se pone en pie y está despierto? Esto me impacta a mí, porque yo vi ese barco sacudido por el mar. Y no era una barquita de aquella época, era un barco pesquero, con todas las palabras.
Y lo vi tirado de un lado para el otro. ¿A usted no le pasó a veces ir arriba de un tren, de un colectivo, cuando viaja a algún lugar y usted quiere ir al baño? A mí me pasó una vez, iba en el avión y me agarró ganas de ir al baño. Y fui al baño, cuando salgo, quería llegar a mi asiento, porque habíamos agarrado un montón de pozos de aire y la azafata me dice, rápido a su asiento y póngase el cinturón de seguridad. Y yo iba pegando un lado contra el otro y le digo, es lo que estoy intentando hacer, le digo. Pero no podía, porque es re difícil estar parado arriba de algo que se mueve, ¿o no? Pero mire lo que dice acá. Cuando los discípulos fueron a buscar a Jesús, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, se puso en pie Jesús. En otro evangelio dice, y Jesús puesto en pie. Yo me lo imagino parado en medio de una barca que era arrojada de un lado por el otro y que tenía de techo olas tempestuosas. Jesús puesto en pie. Dice que reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Jesús le dijo al mar, shh, ¿no ves que estoy yo acá? Al viento le dijo, retrocede que estoy yo. Y hubo grande bonanza. ¿Cuál es la tempestad que está golpeando tu barca? ¿Cuál es la tempestad que azota tu vida? ¿Cuál es la tempestad que se ha levantado contra ti y te hace creer que vos no podés más, que los cielos se cerraron, que Dios se olvidó de vos? ¿Vos crees que Jesús pagó el precio más alto que hay por tu vida y te va a dejar tirado y no se va a acordar de vos? Si estás como estás es porque hay que ir a despertar a Jesús para que Él se ponga en pie en medio de la barca y reprenda toda tempestad que viene del infierno y haya grande bonanza para que vos puedas estar viviendo una vida tranquila y confiada, tomada de la mano de Él. Jesús en esta mañana te dice, no me des descanso, no me dejes dormir. Yo tengo la misma autoridad, el mismo poder para reprender las tempestades. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y de los siglos por los siglos. Amén. Solo que vos lo hagas despertar. Solo que vos logres que Él se ponga en pie. Solo que vos llames la atención de Jesús y Él se ponga en pie y reprenda la tempestad por vos. Y verás que habrá grande bonanza en tu vida. Seguirá la escasez, seguirán las dificultades, pero vos te darás cuenta que tomado de la mano de Jesús, todo será distinto, todo será mejor. Los discípulos se sorprendieron. A mí, ¿sabe qué? A mí me gusta... Yo soy un soñador y aparte me gusta imaginarme cosas. Yo me imagino que usted se podría sorprender hoy si viera a Jesús calmar una tempestad. Pero los discípulos estuvieron con Él, dormían con Él, comían con Él, se bañaban juntos, hacían todo junto todo el día. Y dice que cuando Él reprendió los vientos y el mar, léalo conmigo, mire. Versículo 27. Los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombres había en la barca con Jesús? ¿Qué hombres eran? Dígame. Sus discípulos. Y los discípulos se maravillaron, diciendo, ¿y este quién es? Estaban con Él, predicaban el Evangelio, veían los milagros, las multiplicaciones, los enfermos sanos, los leprosos limpios, los muertos resucitar, y todavía no sabían con quién estaban. A veces vienen las dificultades, los problemas, y todavía no sabemos con quién estamos. Muchas veces, en medio de la dificultad, contendemos con Dios y le decimos, ¿por qué no me ayudás? ¿Por qué no me tenés en cuenta? Y yo me lo puedo imaginar a Jesús. Porque vamos a la pieza ahora, me lo imagino. Vos tirado en el piso y Jesús sentado en la cama y te mira riéndose, diciendo, si supieras, cabezón, cabezona, que estoy con vos todos los días. ¿O acaso crees que la promesa va a faltar? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes. ¿Qué te hace creer que Jesús te va a abandonar? ¿Qué te hace creer que Él se olvidó de vos? ¿Qué te hace pensar que este mar de dificultades, las pruebas que estás atravesando, se quedarán con tu vida? Jesús todavía está en pie.
Jesús tiene poder para calmar toda tempestad. Y Él está aquí en esta mañana, como estuvo en ese mar, para reprender toda tempestad que ha venido en contra de tu vida. ¡Aleluya! Jesús está aquí. Solo se trata de obedecer y de creer. Creer que Él está contigo y obedecer a su palabra. Saber que Él está contigo como un poderoso gigante. Que Él es tu escondedero, tu pronto auxilio en la tribulación. Que aunque se traspasen los montes a la mar, Él ha prometido estar con vos. Aunque la tierra tiemble, vos tenés que confiar. ¿Sabe? Las primeras pruebas que yo pasé durante 7, 8, 10 años, sufría, me enojaba con Dios. Te sirvo todo el día y mirá, ¿por qué a mí? Y no sabía, después entendí que la prueba viene para aumentar nuestra fe. Entonces ahora cuando viene la prueba, ¿sabe qué hago yo? Le digo, bienvenida prueba. Sé que la voy a atravesar porque Él está conmigo. Sé que Él me va a ayudar y que Él me va a probar en medio de la prueba. Yo le digo, bienvenida prueba. Has llegado a tu peor lugar. Porque el que está dentro mío te va a vencer. Él me va a dar la victoria. Así se enfrentan las dificultades. Si me pongo a contarle todo lo que he pasado en 30 años, necesitaríamos 30 años para que se lo cuente. Pero Él nunca me ha dejado. Él nunca me ha abandonado. Siempre he visto su mano. Cuando ya parecía que todo se terminaba. Cuando parecía que no había respuesta. Cuando parecía que los cielos se habían cerrado. Siempre Jesús salió a mi encuentro para bendecirme. Siempre que el mar se levante fuerte, Jesús se parará más alto y reprenderá los vientos, las tempestades y habrá grande bonanza. Amén. Yo te invito a que estés en pie, que cierres tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos, no hay mucho para ver. Y que puedas en esta mañana entregarle el gobierno de tu barca a Jesús. Que puedas en esta mañana decirle, Maestro, discúlpame si hasta acá fallé. Si en algún momento pensé mal y dudé. Si me enojé, si contendí contigo, Señor, perdóname. Yo quiero que controles mi barca. Yo quiero que controles mi barca, Señor. Yo quiero que tomes el gobierno de toda mi vida, Señor. Yo quiero que domines vos mi vida para poder ver en cada tempestad tu gloria, sabiendo que tus victorias son mis victorias. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús. Cierre sus ojos y busque a Dios. No le importa el que está al lado, el que está atrás. Ahora está usted y Jesús. Usted está en medio de su prueba, de su dificultad, de su tempestad, y el Maestro está aquí. Dice que los discípulos fueron a Él y le dijeron, Maestro, sálvanos que perecemos. Estaría bueno que en esta mañana traigas a tu memoria aquellas cosas que están golpeando tu barca y que puedas decirle, Maestro, ayúdame, porque estoy pereciendo. Ayúdame, Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad. Yo sé que vos podés parar el viento, el mar, las tempestades. Yo sé que vos podés multiplicarme en tiempo de escasez. Yo sé que vos podés llenar mi alacena y mi heladera. Vos podés hacer que rebosen mis placares. Vos podés hacer que retroceda toda enfermedad, sea cual sea el nombre. Vos podés cambiar todas las cosas. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame. Búsquelo a Jesús. Búsquelo a Jesús, búsquelo. Búsquelo a Jesús. Búsquelo a Jesús. Llame la atención de Jesús. Llame la atención del Maestro. Él está aquí. Mientras la música fluye, usted llame la atención. Usted búsquelo a Jesús como hicieron los discípulos. Jesús, sálvanos que perecemos. Y Él se pondrá en pie. Él se pondrá en pie. Él reprenderá tu tempestad, tu tormenta. Y habrá grande bonanza en tu vida. Llama la atención del Maestro. Llama la atención del Maestro.